me llamo Emma. Tengo 29 años. Y el día en que mi vida se partió en dos empezó por una cazuela. Mi hermana aventó un montón de valores gubernamentales impecables en medio de la mesa del comedor de mis papás, como si se hubiera sacado la lotería. ¿Encontré tus pequeños ahorros?, canturreó, agitando el bono para que la luz atrapara los sellos en relieve. 360,000 pesos ahí nomás sentados. Gracias por el fondo universitario. Mis papás de verdad se rieron. Los ojos de mi mamá brillaban con un orgullo que no veía dirigido hacia mí desde hacía años. ¿Ves?, y dijo, llevándose la mano al pecho. Por fin estás siendo responsable, invirtiendo. Podrías aprender algo de tu hermana, Emma. Se me secó la garganta. Esas no eran sus inversiones. Ni siquiera eran mías. No realmente. Eran valores gubernamentales protegidos asignados a mí por mi trabajo. Guardados bajo llave en una caja fuerte a la que solo yo debía tener acceso. Rastreables por número de serie hasta el último dígito. Si esos certificados estaban sobre esa mesa, habían sido robados de mi casa, de mi caja fuerte, de mi carrera y de cualquier versión de mi vida en la que no terminara con esposas puestas. Mi hermana sonrió, disfrutando como mis papás la miraban radiantes. Relájate, dijo con burla, dando un golpecito a uno de los bonos con su uña perfectamente manicurada. Tienes un montón. Además, nadie salió lastimado, ¿o sí? No discutí. No grité. Simplemente empujé la silla hacia atrás, caminé por el pasillo e hice una llamada. Mi hermana se burlaba. ¿Encontré tus pequeños ahorros?, y decía, agitando los papeles. Gracias por el fondo universitario. Mis papás sonreían orgullosos. Yo hice una llamada. Alguien irrumpió por la puerta. Antes de decirte quién fue el que cruzó esa puerta y lo que le costó a cada uno de nosotros, dime, ¿qué hora es, dónde estás y desde qué país estás viendo esto? Quiero saber hasta dónde va a viajar este desastre familiar. Para cuando esos bonos tocaron la mesa de mis papás, el daño había empezado 12 horas antes, cuando yo aún estaba en mi escritorio, en el piso 22 de la oficina de un contratista federal. Peleándome con una hoja de cálculo. Mi celular vibró con una notificación de la app de seguridad de mi casa. Alerta. Acceso a la habitación de la caja fuerte detectado. Código ingresado. Me quedé helada. Vivía sola. No le había dado la combinación de esa habitación a nadie, y mucho menos de la caja fuerte que había dentro. Al principio me dije que era un error, una sincronización tardía, una notificación al azar de actividad vieja. Luego llegó otra alerta. Dispositivo desconocido conectado al Wi-Fi interno. El pequeño mapa mostraba movimiento en mi pasillo, luego en mi recámara. Se me revolvió el estómago, pero estaba contra el tiempo y la lógica luchaba contra el pánico. Tal vez había dejado algo abierto. Tal vez la persona de la limpieza fue en el día equivocado. Tal vez. Abrí la transmisión en vivo de la cámara. Cargó, falló, y se apagó. Ahí fue cuando empezó el miedo real. El pesado. El que se te sienta en la base de la columna y te susurra los peores escenarios. Yo no soy solo alguien con algunos ahorros. Era, oficial de cumplimiento en una empresa que maneja valores gubernamentales protegidos. De los que son aburridos en papel y mortales para tu carrera si desaparece aunque sea uno. Parte de mi trabajo es resguardar valores de clientes en una caja fuerte ignífuga en mi oficina en casa hasta que se transfieren a almacenamiento de largo plazo. Cada certificado está registrado, asegurado, auditado. Si un solo bono se pierde, es mi cabeza. Llamé a la línea de monitoreo de seguridad, pasé por el guión de siempre y programé a un técnico para revisar el sistema a la mañana siguiente. Me dije que estaba siendo paranoica. Puse el celular boca abajo, terminé mis reportes, dejé que mis compañeros me arrastraran a tomar algo tarde y no regresé a casa hasta casi medianoche. Cuando entré a mi casa, nada parecía fuera de lugar. No había ventanas rotas ni cajones revueltos, solo el tenue olor del perfume de mi hermana en el pasillo, ese aroma dulce y caro que yo nunca podía justificar comprar.
Me dije que lo estaba imaginando hasta que abrí la puerta de mi oficina y vi el cuadro ligeramente chueco encima del teclado de acceso a la habitación de la caja fuerte. El panel del código parpadeaba con paciencia, en espera. Alguien lo había usado recientemente. Alguien que conocía los 6 dígitos que yo jamás había escrito en ningún lado. Dime con honestidad, si recibieras una alerta de que alguien entró al único lugar de tu casa que podría destruir toda tu carrera, ¿lo dejarías pasar como yo lo hice, o te darías la vuelta en ese mismo instante? Fui directo a la pequeña consola escondida detrás del monitor de mi oficina, la que almacenaba las grabaciones internas de seguridad. Nada de rebobinar 4 veces ni repeticiones dramáticas, solo mi dedo tembloroso arrastrando la línea de tiempo hasta el momento exacto en que mi celular vibró esa tarde. La pantalla se llenó con una imagen granulada del pasillo. La hora coincidía exactamente con la alerta. Por un segundo, la cámara no mostró nada más que la puerta principal cerrada. Luego se abrió, y mi hermana entró como si fuera su casa. Sudadera con capucha, lentes oscuros puestos, pero la forma en que levantaba la barbilla, la manera en que se quitó los zapatos de una patada y los dejó tirados en medio del piso, eso era inconfundible. Tal vez, si ahí se hubiera quedado todo, podría haberme dicho que solo pasó de visita, que entró con la llave de repuesto que mis papás todavía tenían. Pero se movía con intención, directo por el pasillo como si se supiera la distribución de memoria, girando hacia mi oficina sin dudarlo. En la cámara de la habitación de la caja fuerte la vi estirar la mano detrás del cuadro enmarcado y teclear los números en el panel con una confianza casual. 6 cifras. Sin pausas. Sin errores. La luz del seguro cambió a verde. Ella sonrió directamente al lente, como si supiera que estaba ahí. Sonríe, murmuró, y mi corazón se estrelló contra las costillas. La puerta se abrió y desapareció dentro. El ángulo ahí es más cerrado, enfocado casi por completo en la caja fuerte y el pequeño escritorio. La vi sacar un estuche negro y delgado de su mochila. No eran ganzúas. No esta vez. En su lugar, sacó una libreta gastada, la abrió en una página, le dio una rápida mirada y luego giró el dial de la caja fuerte, introduciendo el código mecánico de respaldo que solo existe en mi cabeza. El que se usa si falla la cerradura digital. La combinación que no está escrita en ningún lado. No dudó ni un segundo. La puerta se abrió. Metió la mano, sacó los fajos perfectamente ordenados de bonos gubernamentales y los abanicó como si fueran cartas de una baraja, con los ojos brillándole. Jackpot, susurró. No los guardó en bolsas ni intentó esconderlos. Simplemente los apretó contra su pecho como si le pertenecieran por derecho, cerró la caja fuerte y salió con la misma calma con la que había entrado. Repetí una sola parte del video, haciendo zoom cuando abrió la libreta. Incluso con la imagen borrosa, reconocí la letra al instante. La mía. Meses atrás, mi mamá me había suplicado que escribiera algunas contraseñas importantes para un archivo de emergencia. Ella guarda pistas parciales escritas para mis papás. Nunca los códigos completos. Nunca la combinación entera. Pero, al parecer, subestimé lo fácil que le resultaría a mi hermana unir los puntos. Eso no era solo un robo. Era premeditado. Significaba que había revisado las cosas de mis papás, encontrado ese archivo, reconstruido el código y aún así decidió que valía la pena arriesgarse a ir a prisión. Mientras la veía salir con valores gubernamentales que no eran suyos, y que en realidad tampoco eran completamente míos, una pregunta se me atoró en la garganta. Cuando tu propia hermana es quien puede mandarte a la cárcel por lo que hizo, ¿la proteges a ella o te proteges a ti misma, y a todos los que realmente son dueños de esos bonos? La invitación a cenar había estado en mi celular desde días antes de ver las grabaciones. Noche familiar. No hay excusas, había escrito mi mamá, con todo y emojis de corazones. Estuve a punto de cancelar después de lo que vi, pero una parte más oscura de mí quería ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi hermana. Imprimí capturas de los números de serie, saqué el archivo de auditoría del trabajo y los guardé en mi bolsa. Pruebas. Si iba a enfrentarla, quería algo más que solo emociones. Para cuando llegué a casa de mis papás esa noche, ya estaban todos ahí. Mi hermana estaba en la cocina,
riéndose con mi mamá como si no hubieran pasado la última década limpiando sus desastres. Creciendo, ella siempre fue la salvaje, la que chocaba coches, encantaba a los maestros y de alguna manera siempre conseguía otra oportunidad. Yo era la responsable, la callada sombra que arreglaba cosas, llevaba registros y firmaba formularios. La responsabilidad te gana respeto en el trabajo. En casa, solo hace que te den por sentada. Nos sentamos a la mesa. Plática trivial, cubiertos chocando, el interrogatorio de siempre sobre mi vida amorosa. Entonces mi hermana se levantó, se aclaró la garganta de forma dramática y sacó el montón de bonos de su bolsa con un gesto exagerado, como si estuviera presentando un pastel. Ver esos certificados sobre la mesa de mis papás hizo que mi visión se cerrara. Los había traído sueltos, ni siquiera en un sobre. Los ojos de mi papá se abrieron de par en par. Eso es. Mi mamá juntó las manos. Nos dijo que ha estado invirtiendo, Emma. Que quería darnos una sorpresa. Estamos tan orgullosos de cómo está enderezando su vida. Mi hermana se recargó en la silla, disfrutándolo. ¿Ves? Te dije que eran legítimos. Bonitos, ¿no? Un pequeño colchón de seguridad respaldado por el gobierno. Pensé ponerlos donde de verdad hicieran algo de bien. Vuélvelos a guardar, dije. Las palabras me salieron bajas, planas. La habitación quedó en silencio. Mi mamá frunció el ceño, como si yo hubiera arruinado un cumpleaños. Emma, no seas grosera. Tu hermana está tratando de compartir una buena noticia. Me obligué a respirar. No son de ella. Tampoco son míos. Están asignados a mi empresa y a mis clientes. Los sacaron de mi caja fuerte. De mi caja fuerte del trabajo. Si no regresan, pierdo mi empleo y posiblemente mi libertad. El tenedor de mi papá quedó suspendido a medio camino. Nos miró a las dos, confundido, como siempre que la realidad de las consecuencias se metía en su idea de armonía familiar. Mi hermana solo puso los ojos en blanco. Ay, Dios, siempre tan dramática. Tienes un montón de activos. Solo los estoy pidiendo prestados. Sé lo que hago. ¿Prestados? ¿Bonos gubernamentales que están literalmente registrados en mi trabajo? Pregunté. ¿Pensaste siquiera que me pasa a mí si faltan durante una auditoría? Ella inclinó la cabeza, fingiendo inocencia, pero había un brillo en sus ojos que me erizó la piel. Y tal vez si confiaras un poco más en tu familia, no sentirías que siempre estás bajo ataque. En ese momento entendí que no se trataba de un error impulsivo. Ella había calculado el costo para mí y decidió que mi futuro era un precio aceptable por su comodidad inmediata. Dime, si tus papás estuvieran sonriendo a la persona que acaba de detonar silenciosamente tu carrera, ¿armabas un escándalo en la cena o te lo tragabas para mantener la paz? Yo no arruiné la cena. No de inmediato. Me levanté, tomé el montón de bonos con ambas manos y los acomodé con cuidado. Estos se vienen conmigo, dije. No son un truco de fiesta. La sonrisa de mi hermana se quebró. No puedes simplemente. Los metí de nuevo en el sobre que había traído, emparejando los certificados tan rápido como mi cerebro me lo permitía, con el corazón retumbando. Las mejillas de mi mamá se pusieron rojas. Emma, siéntate. Podemos hablar de esto. Ya estamos hablando, respondí. Estamos hablando de robo agravado y fraude. No uses esa palabra en esta casa, me cortó mi papá, sobresaltándonos a las dos. Ahí estaba la línea. Los problemas familiares eran errores, malentendidos, etapas. Nunca delitos. Nunca algo por lo que llamarás extraños con uniforme. Mi hermana aprovechó eso. ¿Ves? Papá sí entiende. No soy ninguna criminal. Solo necesitaba un poco de ayuda. La colegiatura del niño ya vence. Las cuentas médicas se están acumulando. Se detuvo demasiado tarde. Los ojos de mi mamá se abrieron. ¿Qué cuentas? Mi hermana se abrazó a sí misma. No importa. Yo me encargo. Investigué. Estos bonos están respaldados por el gobierno, son seguros.
No es como si me los hubiera gastado en Las Vegas. Iba a cobrar algunos, pagar todo y regresar el resto. Emma tiene tanto que ni cuenta se habría dado. Ahí estaba. La verdad, o al menos una versión de ella. No un arrebato del momento, sino un plan. Y un sentido de derecho. Mis bienes, mi carrera, mi reputación, cosas que ella veía como un pozo sin fondo del que podía sacar sin pedir permiso. Pensé en todas las veces que la había rescatado antes. La tarjeta de crédito que reventó a los 19. La renta que olvidó pagar. El seguro del coche que cubrí cuando iban a suspenderle la licencia. Cada vez, mis papás me apretaban la mano y susurraban, eres la única a la que escucha. Como si eso fuera un cumplido y no una condena. Tal vez por eso lo que dije después salió tan calmado. No me lo pediste. Ni siquiera me lo dijiste. Te metiste a mi casa. Usaste códigos que no debías conocer. Robaste a clientes cuyos nombres ni siquiera sabes. Eso no es pedir prestado. Eso no es familia. Eso es algo que tendría que reportar aunque hubiera sido una desconocida. Los ojos de mi hermana brillaron, pero no de arrepentimiento. De furia. ¿Y luego qué? ¿Me vas a llamar a la policía? ¿A mí? ¿A tu propia sangre? ¿Me meterías a la cárcel por unos papeles estúpidos? Las palabras me golpearon como piedras lanzadas. Escuché como a mi mamá se le cortó la respiración. Mi papá se hizo hacia atrás en la silla, con la mandíbula apretada. La Emma de antes se habría doblado. La Emma de antes habría propuesto un plan secreto de pagos, una carrera desesperada para cubrir los activos faltantes antes de que alguien lo notara. Pero la imagen de mi hermana sonriéndole a la cámara mientras abría mi caja fuerte me ardía detrás de los párpados. Se veía orgullosa, triunfante, como si por fin hubiera vencido a la responsable. Tengo que reportar la violación de seguridad a mi empresa, dije. Lo que pase después ya no está en mis manos. En realidad, eso solo era medio cierto. Aún tenía un pequeño margen de control. Podía retrasarme, suavizar el lenguaje, esconder detalles, o podía hacer para lo que me entrenaron, seguir el procedimiento, proteger a los clientes y la integridad del sistema. Aunque la amenaza estuviera sentada en la mesa de mis papás. Me fui de la cena temprano, con los bonos en mi bolsa y la decepción de mis padres pesándome entre los omóplatos. Ya en la entrada, llamé a alguien del trabajo cuyo número jamás pensé usar fuera de simulacros. Mientras sonaba el teléfono, una pregunta me sacudía la cabeza, una que todavía no sé responder del todo. ¿Es más cruel dejar que tu hermana camine directo hacia un arresto que se ganó? ¿O encubrirla y vivir el resto de tu vida esperando que toquen a tu propia puerta? El hombre que contestó se presentó como seguridad interna, aunque yo ya conocía su nombre por las capacitaciones de cumplimiento y los aburridos PowerPoint sobre rutas de escalamiento. Su voz era firme. La mía no. Lo expuse todo de forma clínica, acceso no autorizado, caja fuerte comprometida, retiro de valores gubernamentales protegidos, un familiar como presunto responsable. Me ofrecía enviar el video, los números de serie, todo. Hubo una pausa, de esas en las que imaginas a la persona del otro lado cubriendo el auricular para soltar una grosería. Hiciste lo correcto al llamar, dijo al fin. Esto es serio. Voy a involucrar al área legal y a nuestro enlace federal. A partir de ahora, documenta cada contacto que tengas con tu hermana. No la confrontes sola otra vez. No hagas promesas de mantener esto en silencio. ¿Entendido? Lo entendí más de lo que dijo. Entendí que mi carrera podía sobrevivir si cooperaba por completo. Entendí que si dudaba, la historia podía torcerse hasta parecer negligencia o, peor aún, complicidad. Entendí que mi hermana había prendido fuego a mi vida y se había ido silbando, asumiendo que yo apagaría el incendio por ella, como siempre. Una escena futura cruzó mi mente, una puerta reventándose, agentes con chamarras de 3 letras enormes, las caras de mis papás derrumbándose al ver a su hija favorita esposada. Estuve a punto de colgar. En lugar de eso, hice la pregunta que se sintió como traición. ¿Qué le va a pasar a ella? Eso no me corresponde decirlo, respondió. Una vez que se presenta el reporte, queda en manos de las agencias que notificamos.
Lo mejor que puedes hacer por todos los involucrados es decir la verdad. Terminamos la llamada con instrucciones claras: enviar el material, asegurar los bonos, no advertirle de ninguna forma que pudiera considerarse avisar a una sospechosa. Reenvié los archivos con las manos temblando, presioné enviar y vi como mi bandeja de salida se tragaba la vida que conocía. Esa noche, mi celular se encendió una y otra vez con el nombre de mi hermana. Dejé que se fuera a buzón hasta la tercera llamada, cuando algo dentro de mí se quebró y contesté. ¿Qué hiciste?, susurró con furia, sin saludar. De fondo escuché la televisión y las voces de mis papás. Seguía en su casa. Devolví lo que robaste, dije. Y reporté la violación de seguridad. ¿Violación?, se burló. Escúchate. Nadie salió lastimado. Amas más las reglas que a tu propia familia. Su voz se quebró en la última palabra y, por un segundo, la versión pequeña de ella cruzó mi memoria, la niña que se metía a mi cama después de las pesadillas. Luego recordé su sonrisa directa a la cámara de seguridad. Tú me pusiste en esta posición, dije en voz baja. Usaste a mis papás, mi confianza y mi trabajo. Te metiste a mi casa. Apostaste mi libertad sin siquiera preguntarme. Ya no voy a elegirte a ti por encima de la verdad. Hubo una exhalación áspera del otro lado. Van a venir aquí, ¿verdad?, susurró. Tú hiciste esto, Emma. Tú los metiste a nuestra casa. Los metiste tú cuando abriste mi caja fuerte, respondí. Soltó una maldición baja y desagradable y colgó. A la mañana siguiente, Seguridad Interna volvió a llamar. El caso había escalado. Un equipo conjunto visitaría la casa de mis papás para recuperar cualquier evidencia relacionada y realizar entrevistas. Querían que yo estuviera presente, no como sospechosa esta vez, sino como denunciante y testigo principal. Mientras manejaba hacia el vecindario de mis papás a la hora acordada, aquella escena futura se volvió realidad. Un sedán oscuro delante de mí, otro detrás, una parada coordinada. Agentes bajando, acomodándose las chamarras. Mi casa de la infancia al fondo del callejón sin salida. Las cortinas moviéndose. ¿Alguna vez has entrado a un lugar sabiendo que eres la razón por la que extraños con placas están a punto de cruzar el umbral de la casa de tus padres? No tocaron de forma dramática. La vida real no es una serie policíaca. Uno de los agentes tocó el timbre mientras el otro esperaba apenas fuera de la vista. Yo me quedé unos pasos atrás, con el corazón golpeándome tan fuerte que apenas escuché la voz alegre de mi mamá acercándose a la puerta. Cuando abrió y me vio flanqueada por dos desconocidos, su sonrisa se quebró. Gemma, ¿qué es todo esto? Antes de que pudiera responder, la voz de mi hermana flotó desde el comedor. ¿Qué es ella? Por fin decidió arrastrarse de regreso. Luego apareció en el marco de la puerta, vio las placas, y se quedó blanca como papel. Uno de los agentes se presentó, junto con su compañero, usando palabras calmadas y medidas: investigación en curso, irregularidades financieras, necesidad de hacer algunas preguntas. Mi papá balbuceó algo sobre órdenes judiciales y malentendidos. Mi mamá exigió saber por qué nadie los había llamado antes. Mi hermana solo me miraba como si yo hubiera jalado el gatillo con mis propias manos. Tú hiciste esto, articuló sin voz. Los agentes fueron educados, pero firmes. Traían documentación. Traían mis reportes, los videos, el rastro de auditoría. Pidieron ver el cuarto de mi hermana. Ella salió corriendo. Ese fue el único momento que se sintió como televisión. El movimiento repentino, la silla cayendo cuando intentó esquivarlos para ir hacia la puerta trasera. Un agente la sujetó del brazo. El otro se colocó frente a ella. La puerta se abrió de golpe cuando más oficiales entraron, llamados por una señal que yo ni siquiera había notado. «No me toquen», gritó. «Gemma, diles. Diles que fue un malentendido». Encontraron más de lo que yo esperaba en su cuarto. No solo notas sobre mi caja fuerte y los códigos de acceso, sino impresiones de perfiles de clientes, cálculos garabateados, incluso una lista de siguientes opciones con activos de otros familiares anotados debajo. No fue un error aislado. Era un patrón en marcha.
La pregunta del motivo se respondió sola. Estaba ahogada en deudas y malas decisiones, y en la presión de sostener una imagen que nunca pudo pagar. Y decidió que nuestra familia era su línea de vida personal, algo que podía cortar y empalmar según le conviniera. Pero ahogarte no te da derecho a arrastrar a alguien más contigo. Mis papás miraban, paralizados, mientras los agentes le leían sus derechos. No le pusieron esposas frente a ellos. Pequeñas misericordias. Pero el mensaje era claro, ya no era solo la descontrolada. Era sospechosa en un caso federal. Más tarde, en la estación, en una sala de entrevistas sin gracia que olía a café viejo y miedo antiguo, nos sentaron en espacios separados. Di mi declaración intentando mantener la voz firme, ciñéndome a los hechos, acceso no autorizado, valores gubernamentales robados, como lo descubrí, que hice después. Me preguntaron si quería presentar cargos personales además del caso institucional. Decir que sí se sentía como firmar el acta de defunción de la familia en la que crecí. Decir que no se sentía como ofrecerme voluntaria para hacer su póliza de seguro de por vida. Al final dije: quiero que el expediente refleje exactamente lo que ella hizo. Lo que la ley diga que pasa después, viviré con eso. Los meses se difuminaron. Hubo negociaciones de culpabilidad, mensajes de voz entre lágrimas de mis papás suplicándome que arreglara esto, reuniones incómodas con recursos humanos sobre mi futuro en la empresa. Las investigaciones internas concluyeron que yo había seguido el procedimiento. Una vez que tuve conocimiento de la violación, actué correctamente. Conservé mi empleo, aunque mi trayectoria profesional ahora tenía un asterisco permanente. Mi hermana aceptó un acuerdo. Menos tiempo en prisión a cambio de cooperación y planes de restitución que probablemente perseguirían sus finanzas el resto de su vida. Mis papás nunca me perdonaron del todo. No en voz alta. En su versión de los hechos, una hija cometió un error y la otra trajo a los lobos en lugar de mantenerlo en familia. En la mía, por fin dejé de ser el escudo silencioso que permitía que todos fingieran que estábamos bien. Casi un año después del arresto, recibí una carta de mi hermana. La letra era temblorosa, pero familiar. Se disculpaba de la manera indirecta en que lo hace la gente cuando todavía no está segura de sentirlo. Escribió sobre terapia, responsabilidad y sobre cómo se convenció a sí misma de que solo estaba pidiendo prestado, porque la alternativa, admitir que estaba robando la vida de su hermana, era insoportable. Terminó con una pregunta. ¿Crees que exista alguna versión de nuestro futuro en la que no me mires y veas a la chica del video? Aún no tengo la respuesta. Le escribí una sola vez para decirle que esperaba que algún día se convirtiera en alguien en quien pudiera volver a confiar, pero que la confianza se gana, no se debe, ni siquiera a la sangre. Y que, por su bien, esperaba que aprendiera la diferencia entre alguien que te arruina la vida y alguien que por fin se niega a dejarte arruinar la suya. Así que ahora te pregunto a ti, después de saber lo que vino tras esa llamada y lo que pasó cuando alguien irrumpió por la puerta. Si estuvieras en mi lugar, ¿te habrías quedado callado para proteger a tu hermana? ¿O habrías hecho exactamente lo que hice yo, aceptando que a veces la justicia tiene que empezar dentro de tu propia familia?